Normalmente, un diagnóstico médico ofrece una precisión absoluta. Alguien se rompe un brazo, ves la radiografía con esa línea blanca dentada cruzando el hueso y el médico señala la pantalla indicando el problema exacto. Hay una tranquilidad brutal en esa imagen binaria, ¿verdad? Totalmente. Es reconfortante de alguna manera saber exactamente qué falla. Exacto. Pero bueno, en nuestro análisis de hoy nos sumergimos en un texto literario súper breve, oscuro y surrealista titulado Retazos miserables. Y aquí esa máquina de rayos X, vamos, estalla en 1000 pedazos. Literalmente. Y el propio título, Retazos miserables, ya nos está marcando el terreno. Sí, desde luego. Alude directamente a la fragmentación. Nos avisa de que para quienes nos escuchan no hay una visión completa o reconfortante de la realidad disponible, solo fragmentos de algo que ya ha sido destrozado. Ostras, es que es tal cual. La misión de esta inmersión literaria de hoy no es solo recitar sus 14 líneas, que sería lo fácil. Se trata de diseccionar minuciosamente cómo este texto encapsula el colapso absoluto de la verdad objetiva. Y no solo eso, sino el descenso hacia el horror corporal, que es fascinante, y la inevitable putrefacción de las estructuras de poder supremo. Madre mía, viene fuertecito el texto. Viene muy fuerte, sí. Abordar este rompecabezas filosófico requiere que suspendamos nuestra necesidad de resoluciones claras. Vamos a adentrarnos en la disección de los síntomas de una enfermedad social mucho más profunda. Vale, pues vamos a desgranar esto. Las 2 primeras líneas establecen la magnitud de este colapso con una violencia que, sinceramente, no te esperas. Dice, sobre condenas de bandera ruin, la certeza se descuartiza a sí misma. Es una imagen potentísima. Brutal. Y a ver, para las mentes curiosas que nos acompañan, imaginemos por un momento una brújula. Es una herramienta creada con un único propósito empírico, que es encontrar el norte magnético, ¿no? Señalar una certeza inamovible. Claro, esa es su única función real. Exacto. Ahora bien, ¿qué sucede si esa brújula toma conciencia de que el concepto mismo del norte ha sido corrompido? Si la bandera ruin que rige su entorno exige apuntar hacia la vileza. Muy interesante. La brújula colapsa. Claro. Incapaz de cumplir su función objetiva sin traicionar su propia naturaleza, opta por destrozar su aguja. Es un suicidio literal de la herramienta de medición. Así percibo yo que la certeza se descuartiza a sí misma. La verdad no se desvanece lentamente. Ejerce una autoaniquilación violenta. Eso es. Ejerce una violencia brutal al ver la podredumbre de los cimientos sobre los que se asienta. Me encanta esa analogía de la brújula, porque además el uso del término bandera ruin sitúa esa aniquilación en un contexto profundamente terrenal. E ideológico, claro. No es nada abstracto, vamos. No lo es. Una bandera, al final, es el aglutinante de la identidad colectiva. Es el tejido sobre el cual se construyen los consensos morales y la realidad compartida de una sociedad entera. Ya. ¿Y cuando eso falla de base? Cuando el sistema de creencias fundamental o las lealtades que te exige el entorno son intrínsecamente viles o ruines, como dice el texto, el espacio vital para la verdad empírica simplemente colapsa. O sea que no puede existir la certeza objetiva dentro de un sistema estructurado en torno a una mentira fundamental. Exactamente. Y fíjate en el verbo que elige el autor, se descuartiza. Es implacable, sí. Un autodesmembramiento intelectual en toda regla. Llevando esto a un plano sociológico, cuando los grandes relatos de una sociedad colapsan o se vuelven tóxicos, la mente lógica sufre un cortocircuito severo. Intenta conciliar la realidad observable con la narrativa impuesta. Y claro, no cuadra. No cuadra absolutamente nada. Y las personas terminan fragmentando su propia percepción solo para poder sobrevivir bajo esa bandera ruin, ¿verdad? Eso es. Hablamos de una disonancia cognitiva a escala masiva. La certeza requiere integridad estructural. Si el entorno demanda que operes bajo premisas viles para asegurar tu pertenencia al grupo, mantener una visión objetiva de la realidad te convierte en un cuerpo extraño. Ostras, te vuelves incompatible con el sistema. Incompatible total. Así que, por pura mecánica de supervivencia, la mente racional cede. Esto lo hemos visto a lo largo de la historia 1000 veces, en contextos donde regímenes autoritarios obligan a la población a suscribir falsedades flagrantes, por ejemplo. Cierto. El verdadero daño perpetrado no es solo propagar la mentira, es forzar a la conciencia ciudadana a descuartizar su propia capacidad para discernir lo verdadero de lo falso. Pero claro, la destrucción de esa brújula ideológica no se queda solo en el ámbito abstracto o filosófico. La ansiedad y el trauma de esa fractura de la realidad inevitablemente somatizan, pasan al cuerpo.
Y ahí es donde el texto adopta una crudeza que, sinceramente, es perturbadora. Lo verdaderamente fascinante aquí es cómo baja al plano físico, a la carne. Sí, la cita es: imposibilitados de aceptarnos demacrados, decidimos por vísceras ajenas, la penumbra en la que hemos de arder. Órganos fuera, corazones dentro de sus cuencas. Madre mía, es fuerte. Es gore, casi. La progresión psicológica, que arranca con la frase imposibilitados de aceptarnos demacrados, ilustra el mecanismo perfecto de la negación sistémica. Ya. La palabra demacrado denota un consumo extremo, ¿no? Un desgaste prolongado que roza el límite de la viabilidad vital. Implica que la enfermedad ya está súper avanzada. Sin embargo, existe una incapacidad patológica, casi fóbica, diría yo, de asomarse al espejo colectivo y reconocer esa consunción. Esa ceguera voluntaria ante la propia decrepitud es lo que empuja a la humanidad descrita en el poema a operar a través de una dinámica estrictamente parasitaria. Al no tolerar ver su propio estado miserable, deciden el rumbo colectivo empleando vísceras ajenas. Es una abdicación absoluta de la autonomía moral. Instrumentalizan al prójimo. A ver, aquí te quiero plantear un ángulo distinto respecto a esa instrumentalización. Un pequeño apunte. Dime, adelante. ¿No resulta más certero interpretar ese acto de decidir por vísceras ajenas como la materialización del chivo expiatorio? No lo veo tanto como un parasitismo pasivo. Como una proyección activa de la podredumbre, dices. Exacto. La sociedad asume la penumbra en la que hemos de arder. O sea, pacta su propia inmolación, pero se niega a asumir la responsabilidad de haber encendido el fuego. Y para evitar esa culpa, toma sus decisiones hurgando en las entrañas de otros. Evocando a los antiguos arúspices. Eso es, como los arúspices que leían los augurios abriendo en canal a los animales sacrificados. Se sacrifica a un tercero para dotar de una falsa legitimidad divina, o natural, al infierno autoinfligido. Es una lectura súper interesante. Aunque, si analizamos la construcción gramatical específica del poema, el enfoque parasitario tiene un anclaje mecánico mucho más profundo. Así, ¿por qué lo dices? Fíjate, el arúspice lee las tripas del animal, sí, pero la decisión final la toma desde fuera, conservando su propia individualidad. El poema, sin embargo, dice explícitamente: decidimos por vísceras ajenas. Vale, creo que entiendo por dónde vas. Sugiere una sustitución material de la voluntad. No es solo observar la entraña ajena para justificar una acción, es utilizar el órgano del otro como el motor mismo de la decisión. Ostras, porque las entrañas propias están demasiado demacradas, demasiado vacías para sostener el peso de elegir el propio destino. Exactamente. Y esa sustitución estructural eleva el grado de perversión de la metáfora a otro nivel. Significa que el vacío moral ha llegado a tal extremo que necesitas usurpar la vitalidad residual de otro ser humano para tener siquiera la fuerza necesaria para articular un error. Así es. Y esa perversión anatómica sirve de antesala para la imagen que redefine por completo la percepción de la realidad en esta obra. Órganos fuera, corazones dentro de sus cuencas. Asistimos a una inversión brutal de la morfología humana. Lo interno queda expuesto a la intemperie sin protección alguna. Mientras que el órgano vital por excelencia es reubicado de una manera, monstruosa. Reubicar el corazón palpitante, el epicentro simbólico de la pasión desbocada, en las cuencas vacías del cráneo. El receptáculo natural diseñado para albergar la percepción objetiva, la luz y la razón. El resultado es una humanidad enceguecida por una sobredosis emocional brutal. El ojo es un órgano pasivo, recibe luz y decodifica la realidad. Pero el corazón es una bomba mecánica activa, súper ruidosa, que expulsa fluidos a presión. Es una imagen visceral en el sentido más literal. Total. Al colocar la bomba en el lugar del receptor visual, ya no hay asimilación de la realidad externa. Solo se proyecta ruido y latidos ensangrentando cualquier estímulo que llega. Y esto representa la mecánica fundamental de la hiperreactividad contemporánea. Cuando el corazón coloniza el espacio anatómico de la visión, el procesamiento analítico se extingue de raíz. Claro, porque es fisiológicamente imposible. Nos remite de nuevo a la primera línea del texto. La certeza se descuartiza porque la propia herramienta de observación ha sido desterrada a favor de la pura visceralidad. Si la lente, a través de la cual procesas el mundo, es un músculo cardíaco, latiendo un ritmo frenético, no puedes decodificar información compleja.
Solo te queda la reacción espasmódica. Esto explica, de manera inquietantemente precisa, cómo operan las dinámicas de indignación hoy en día, en la era de los algoritmos y las cámaras de eco. Totalmente de acuerdo. Los ecosistemas digitales actuales no apelan al nervio óptico ni al intelecto pausado. ¿Qué va? Apuntan como francotiradores directamente a ese corazón embutido en la cuenca del ojo. El sentimentalismo desbordado y la ofensa perpetua se convierten en el único filtro epistemológico válido. Todo estímulo se percibe como un agravio vital. Toda discrepancia se siente como un ataque cardíaco. Esta ceguera autoimpuesta por la dictadura de la emoción bruta es la que garantiza que la sociedad continúe ardiendo pacíficamente en la penumbra, incapacitada para diagnosticar el origen de su propio fuego. Y ese estado de ebullición emocional sostenido es precisamente lo que fatiga a la estructura social hasta dejarla en ese estado demacrado del que hablábamos al principio. Es un ciclo de retroalimentación cerrado y francamente letal. La hiperemoción consume los recursos vitales, pero como el único instrumento para autodiagnosticarte disponible es tu propia emoción exacerbada, resulta imposible reconocer el desgaste. La razón carece de vías de acceso para intervenir. Frente a este panorama de una humanidad destripada, usurpando entrañas ajenas y tropezando a ciegas por la hiperreactividad, el instinto humano exige la presencia de un observador, ¿verdad? Alguien tiene que estar supervisando las consecuencias de semejante colapso masivo. Sí, el poema responde a esa necesidad estructural, dando un giro radical en su escala. Nos saca de la microscopía del horror corporal y nos lleva a la macroscopía de la autoridad suprema. Dice, un Dios que observa a través del clamor, intuye muerte y acierta con gélida exactitud. Si conectamos esto con un panorama más amplio, destaca el contraste abismal entre el clamor ascendente, esa cacofonía desesperada de la masa desfigurada, y la gélida exactitud de la entidad que observa. Es muy fuerte ese contraste. Es que las tradiciones teológicas, e incluso las teorías políticas clásicas, suelen plantear a las figuras de poder supremo como entes intervencionistas, poseen un vínculo emocional con la creación o el sistema. Claro, ya sea para ejercer un castigo purificador o para dispensar clemencia. Exacto. Pero aquí, por el contrario, nos encontramos con una autoridad que se define por su aislamiento clínico. Está totalmente desprovista de cualquier calor divino o humano. Para quienes nos escuchan, es la representación literal de un científico aséptico examinando una placa de Petri altamente contaminada. Muy buena analogía. Detrás de la lente del microscopio, las bacterias se consumen unas a otras, mutan en aberraciones biológicas y agotan hasta el último nutriente de su ecosistema cerrado. Y el investigador, claro, no siente nada de nada. Cero. Ni compasión, ni ira, ni urgencia. Se limita a registrar los datos, anticipar el colapso inminente de la colonia, confirmar el cese de la vida con una precisión milimétrica y da por concluido el experimento. La exactitud es gélida porque la muerte observada no le altera el pulso lo más mínimo. Esa analogía del investigador refleja a la perfección la simetría de poder y la apatía burocrática inherente a muchas estructuras de gobernanza de hoy en día. Sí, totalmente. Hay instituciones, algoritmos o élites de poder que monitorizan el colapso del tejido social desde una distancia totalmente profiláctica. Recopilan métricas de la decadencia con una agudeza diagnóstica incuestionable, pero sin mover ni un solo dedo. Cero voluntad o protocolo de intervención para detener la hemorragia. Su capacidad de predecir la ruina con exactitud es solo una forma de validar su propia supremacía analítica frente al caos inferior. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque el texto, ojo, introduce un giro tectónico en sus líneas finales que impide que este investigador supremo abandone el laboratorio con las manos limpias. Ese es el punto verdaderamente clave. La barrera clínica colapsa, alterando la ontología de todo el universo planteado. Dice, cuando la putrefacción invada su mente, toda existencia habrá de retorcerse bajo el yugo de sus dolencias. Desmonta de forma fulminante el mito de la inmunidad en la cúspide de la pirámide. La frontera de cristal entre el observador todopoderoso y la masa enferma demuestra ser absolutamente permeable. Wow, o sea que el científico se infecta también. Se infecta. Esa misma podredumbre que la deidad cuantificaba con tanta apatía, en un movimiento súper insidioso, asciende por la cadena trófica de la autoridad hasta colonizar el núcleo cognitivo del propio Dios. Lo cual, claro, invierte por completo el paradigma clásico del sufrimiento.
Históricamente siempre nos han contado que el sufrimiento humano es consecuencia de una transgresión, ¿no? Un castigo justo emitido por una autoridad intrínsecamente sana hacia una creación que se ha desviado. El famoso castigo divino por pecar. Exacto. Pero el texto plantea un escenario infinitamente más aterrador. El dolor cósmico no es un correctivo moral emanado por la justicia divina, es pura patología contagiosa. El sufrimiento se redefine como un mero síntoma biológico. La creación íntegra queda secuestrada por la enfermedad de su arquitecto. ¡Ostras! ¡Qué panorama! Si la entidad cognitiva que da soporte al ordenamiento de la realidad, ya la llames un dios literal, el mercado o el entramado institucional del Estado, sufre una invasión de putrefacción sistémica, es inevitable que todo lo que emane de ella empiece a retorcerse con ella. lógico. Y el uso de la palabra yugo es particularmente revelador aquí. Un yugo tradicionalmente es una herramienta impuesta para encauzar el esfuerzo hacia un propósito útil. Para tirar del carro hacia un lado. Eso es. En este contexto, el yugo son las dolencias. La fuerza que aplasta a la sociedad no es una ley tiránica con un objetivo específico, sino los espasmos febriles y descontrolados de la estructura de poder en su fase terminal. Significa que no existe escapatoria a través de la sumisión pacífica ni de la revolución racional. Porque el sustrato mismo de la realidad compartida está infectado desde la raíz. No hay a dónde huir, claro. Es equiparable a un hospital masivo cuyos cimientos estructurales albergan un hongo letal, mientras el director médico, el único con autoridad para emitir órdenes de evacuación, agoniza en su despacho presa de alucinaciones febriles dictando protocolos sin sentido. Una pesadilla burocrática y vital, vamos. Se anula la posibilidad de apelar a una instancia superior externa para obtener una solución clínica, porque el tribunal de última instancia forma parte intrínseca de la metástasis. Este nihilismo sistémico lanza una advertencia rotunda sobre la naturaleza del poder. Las estructuras jerárquicas, independientemente del grado de sofisticación o aislamiento analítico con el que intenten blindarse frente a las bases que gobiernan, están orgánicamente conectadas a la degradación de su entorno. No pueden escapar de su propia creación. Creer en la posibilidad de administrar la podredumbre ajena de forma indefinida sin inhalar sus esporas es la mayor ilusión del poder. Tarde o temprano, la infección desafía la gravedad, escala la jerarquía y, al coronar la cima, el peso del delirio institucional aplasta todo el conjunto. Bueno, trazando un poco el mapa de este perturbador recorrido literario, nuestro análisis de hoy inicia sustrayendo el suelo empírico bajo nuestros pies, mostrando la fragmentación violenta de la verdad ante la imposición de lealtades ideológicas viles. Luego nos sumerge en los abismos de la psicología colectiva, delineando cómo la negación de nuestro propio desgaste deriva en parasitismo moral. Y cómo sustituir la percepción objetiva por un torrente de emotividad visceral nos condena a deambular ciegos en una penumbra que, ojo, es autoimpuesta. Para finalizar, derrocando la ilusión máxima de control, expone que la figura del observador aséptico, la autoridad inquebrantable, está destinada a ser consumida por la misma degradación que vigila, convirtiendo el sufrimiento masivo en el mero efecto secundario de una mente rectora que sucumbe ante la putrefacción. Es que su relevancia para entender las fricciones del presente es innegable. Sirve como un espejo hiperbólico de las ansiedades sistémicas que permean la cotidianidad. El vértigo de habitar un ecosistema donde la verdad compartida se desintegra a diario. Acoplado ese temor soterrado de que las entidades al mando no solo carecen de respuestas, sino que constituyen el principal foco infeccioso que acelera la crisis, constituye un diagnóstico implacable sobre la fragilidad de cualquier entramado social que permite la instauración de la vileza como norma fundacional. Desde luego. Una vez que la certeza se descuartiza voluntariamente en la base, la infección de la cúspide es solo una cuestión de tiempo. Solo cuestión de tiempo. Antes de dar por concluida esta inmersión profunda, hay un corolario sombrío derivado de este análisis que merece ser contemplado en la quietud de nuestra audiencia. A ver, cuéntame. Si nos atenemos a la inexorable lógica final del texto, donde toda forma de existencia es forzada a retorcerse bajo la pesadumbre de las dolencias de una mente rectora moribunda, si el tejido de la realidad se reduce a ser presa de los espasmos de un sistema putrefacto, cabe preguntarse una cosa. Dime. Podría ser que ese preciso acto de retorcerse, que la experimentación de un dolor ineludible y constante, se haya convertido en la única prueba empírica que nos garantiza que aún conservamos un atisbo de vida dentro de un universo en estado de descomposición. Ostras, constituye la paradoja definitiva del texto.
Reducir la constatación de la propia existencia a la mera capacidad neurológica de registrar el daño emitido por el sistema. Retomando la imagen médica del inicio, anhelamos una radiografía nítida que revele la fractura exacta para proceder con la escayola. En la turbidez absoluta de este paisaje fracturado, tal vez percibir el dolor agudo y punzante de la astilla clavada en la carne sea el único indicador fiable de que el organismo todavía no ha capitulado del todo frente a la muerte. Una idea ciertamente inquietante, sí. Una idea muy inquietante para dejar resonando en el silencio. Hasta el próximo análisis.